Bienvenidos al primer programa de Cine Conciencia, programa producido por la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana y por la Asociación Española de Cine Científico, que nos va a permitir, además de acercarnos a los mejores documentales de investigación científica, acercarnos un poco a la ciencia en general, a temas de la ciencia en general. Además, nos permitirá conocer cómo las nuevas tecnologías permiten que la imagen siga y se convierte en una herramienta para la investigación científica. Y por último, y no por ello menos importante, acercarnos a la ciencia, a tomar conciencia de que la ciencia es algo que está presente en todas nuestras vidas y que afecta cada minuto que pasa todo a nuestro alrededor. Nos acompañan hoy dos invitados de excepción. El primero que vamos a ver es a Ismael Álvarez, que es el presidente de la Asociación Española de Cine Científico, médico de profesión, que ha dedicado toda su vida a la investigación y que junto con don Guillermo Zúñiga, nuestro presidente y fundador de la Asociación Española de Cine Científico, es uno de los pioneros en el cine científico en España. Hola, Ismael. Hola, muy buenas, Rogelio. Ismael, desde la asociación que presides, ¿qué nos puedes decir sobre la situación del cine científico actualmente? ¿Del cine científico en general o en España en particular? No, yo creo que podemos hablar en general, nos están viendo en muchos países diferentes. Pues digamos, la virtud de ser viejo es que hemos contemplado una larga evolución desde aquellos primeros esquemas rígidos de la Asociación Internacional de Cine Científico, que fueron los que marcaron su desarrollo, los de la ISFA-X, hasta el momento actual en que los medios de comunicación han modificado sensiblemente lo que es nuestra percepción y clasificación del cine científico. En la primera etapa, los esquemas eran muy claros. Para la Asociación Internacional de Cine Científico, el primer cine era el cine de investigación, entendiendo por tal, no el cine que relata una investigación, sino el cine que se utiliza como instrumento de investigación. Después, un capítulo muy importante para esa institución era el cine de educación, sobre todo el de enseñanza superior. Y por último, la tercera etapa era el cine de divulgación científica. En esos tres esquemas cabía siempre todo aquello que fuese científico y tratado con método científico. Indudablemente, el empuje de los medios de comunicación, la diversificación de los medios de comunicación ha hecho que en este momento gran parte de la producción del cine científico esté pensando en claves de poder emitir en televisión. Y entonces se han cambiado muchos de los esquemas que antes eran obligatorios en la Asociación Internacional. Pero yo creo que el momento, respondiendo a tu pregunta, es magnífico. Y en España también lo es, aun cuando, digamos, se ve que la gran capacidad de nuestros magníficos profesionales en el campo de la realización de documentales no deja de tener la limitación que supone el no haber una tradición de instituciones de cine científico en nuestro país, como sí las ha habido en Francia, en Alemania, en Holanda o en muchos otros países. Pero la situación yo creo que es muy buena. Nuestro segundo invitado, Clemente Tribaldos, es un productor polifacético. No solo es productor, es escritor, es director, es realizador. Algunas de las imágenes que vamos a ver de la serie Tierra Viva nos muestra una solo de sus facetas, pero nos acercaremos un poco más a esta faceta múltiple de Clemente. Bienvenido, Clemente. Gracias. Clemente, tus trabajos realmente llenan un amplio espectro. Aunque te has dedicado a temas de divulgación científica y cultural, realmente has hecho muchas cosas. Realmente debe ser muy complicado hacer este tipo de producciones. Bueno, toda una vida dedicada a hacer trabajos de televisión, pues imagínate que has tenido que hacer y desarrollar trabajos de todo tipo. Pero para serte sincero, donde más a gusto me he sentido, donde más he disfrutado, ha sido haciendo programas de naturaleza. La verdad es que no es nada fácil, sobre todo cuando tienes unos límites presupuestarios tan grandes como los que hay para hacer este tipo de producciones, el abordar este tipo de trabajos, pero la satisfacción que se consigue es muy grande.
Pero también a veces te preguntas si merece la pena lo que estás haciendo. Es decir, yo te puedo contar anécdotas, como por ejemplo, en una ocasión que tras cruzar el continente e ir a filmar a Tortuguero, pasando con canoas, con todoterreno, con aviones, para llegar hasta un extremo del mundo, cruzando en medio de la noche pues el bosque pantanoso húmedo lleno de fabáceas de 40 metros, simplemente 2 personas, porque en este caso iba con mi esposa y con un guarda del parque por si había cazadores furtivos. Bueno, pues en medio de la lluvia, cargados o hundidos en el agua, llegas hasta un extremo del mundo donde van a la playa las tortugas verdes a desovar. Sabes que por allí está a tu lado los magníficos ocelotes, que son depredadores magníficos de América, que llegan a alcanzar los 4 metros y que atacan a las tortugas, devorándoles el corazón, y el resto lo dejan allí para los zopilotes y otro tipo de depredadores. Y bueno, pues llegas en medio de la noche, no puedes encender ninguna luz porque no puedes molestar y turbar la tranquilidad de las tortugas. Entonces, con mucho cuidado, le levantas el culo, metes una pequeña linterna y metes la cámara para ver cómo caen los huevos cuando está desovando. Entonces miras al cielo estrellado y te preguntas, bueno, ¿qué hago aquí en medio de la nada, en un lugar tan remoto? ¿Y alguien valorará alguna vez este tipo de trabajo? ¿O simplemente lo hacemos porque no sé, porque nos gusta hacerlo, ¿no? La verdad es que también vivir con una familia de leones y marcharte a cada cacería con las leonas, pues es una sensación tan gratificante que no se puede cambiar por nada en el mundo. No, realmente, Clemente, las imágenes que hemos visto no quiero con ello en absoluto hablar mal de las grandes cadenas que hacen documentales de naturaleza, pero parece que solo hacen documentales de naturaleza grandes cadenas como National Geographic o la BBC, que es verdad que lo hacen, ¿no? Pero tenemos productores en otros sitios del mundo donde hacen ese tipo de producciones. Vamos a ver, Clemente, ahora un corte de otra de tus series, de Crónica Universal. Realmente es un trabajo, a mí me parece un trabajo de realización muy difícil, haber primero localizado todas las imágenes, haberlas compuesto y sobre todo lo que me llama la atención es cómo en 14 capítulos podemos meter toda la historia. Sí, la verdad es que la Crónica Universal de nuestra época ha sido uno de los trabajos más complejos que he tenido que hacer. Primero porque nosotros concebimos primero el libro, o lo que iban a ser los guiones de la serie. Esto lo concebí junto con el profesor Pancarcio Celdrán, que es catedrático de Historia Comparada. Entonces nos dimos cuenta de que había que ser lo más fiel posible a la historia para que, sobre todo, pero ir mucho más allá que hacer una recopilación de imágenes importantes, porque había que hacer comprender a las nuevas generaciones cuáles habían sido los motivos que nos situasen en el status quo actual. Para esto, bueno, pues nos recordábamos de frases como la del historiador británico Gibbon, que decía ya en el siglo XVIII que la historia es poco más que el registro de los errores, las locuras y las desgracias de la raza humana. Nosotros queríamos transmitir una historia, pero una historia argumentada para que la gente pudiese comprender lo que estaba pasando en la actualidad. El problema principal era que una vez que estaba escrito el libro, había que conseguir ilustrarlo. Y claro, si estábamos hablando de la invasión japonesa en Manchuria, pues tenías que localizar imágenes de esa invasión, lo cual era tremendamente complicado, pero eso nos permitía bucear en muchos archivos de todo el mundo, que además nos podían proveer de imágenes que nunca habían salido a la luz, lo cual me parecía que era muy importante, porque la gente no le da un valor demasiado importante a lo que es el mantenimiento de los archivos. Por eso yo también quiero destacar la labor que se está haciendo desde la Mediateca y desde la Asociación de Cine Científico para la recuperación de un tipo de material que además ha pasado muy olvidado a lo largo de la historia, como ha sido el material de tipo científico.
Hablaremos otro día de la Mediateca en otro de los programas, un poco más extendido, y os contaremos a todos en qué consiste este proyecto de la Mediateca. Clemente, tu última producción, que además está relacionada un poco con el trabajo de la Mediateca y con el trabajo de los investigadores del Consejo, trata de repetir unas expediciones que desde principios del siglo XX se iban haciendo al Sáhara. ¿Habéis ido otra vez y qué os habéis encontrado? Este programa trataba de hacer un homenaje a los expedicionarios que en el siglo XIX eran capaces de adentrarse en el desierto simplemente con unos pocos instrumentos científicos sobre unos dromedarios en unas condiciones terriblemente duras. Ya sí ha sido dura para nosotros, que lo hacemos en todo terreno, pero hay que seguir durmiendo en las noches del desierto y me parece que el homenaje estaba muy merecido, ¿no? Porque además son personas que han pasado también demasiado rápidamente al olvido sobre los trabajos que han hecho, y han sido trabajos fundamentales. Uno de los trabajos que queríamos destacar sobre todo es que estos expedicionarios consiguieron demostrar, gracias a las pinturas y de la cordillera del Engassen y de los petroglifos de Esluilla, que había habido otro tipo de vida al que conocíamos en el Sáhara. Es decir, el Sáhara no había sido siempre el desierto que conocemos, sino que por allí había habido rinocerontes, había habido jirafas, había habido elefantes, había habido todo tipo de animales, y que se había producido un cambio drástico que nos llevaba además a otra pregunta importante. Si ese cambio, aunque había tardado mucho tiempo, pues estamos hablando de los principios de nuestra historia, de la historia del hombre, si ahora no se había hecho con mayor rapidez, y eso nos llevaría a que zonas que hoy conocemos y estamos habitadas se convertirían en un desierto igual que conocemos hoy en el Sáhara. Sí, pero Clemente, aparte de este volver y ver qué es lo que había pasado, ¿os habéis encontrado una realidad con los habitantes de allí, con el pueblo saharaui? Sí, efectivamente. A partir del documental que íbamos a hacer con la expedición, nosotros queríamos llevar a cabo otro documental que creíamos que tenía una gran importancia, y era un documental sobre la situación actual del Sáhara Occidental, que sabes que realmente es muy difícil. Siguen viviendo desde hace ya 30 años en un desierto donde no hay ni agua, olvidados de todo el mundo, en espera de que se celebre un referéndum que está aprobado por la ONU y que nunca se lleva a cabo. Esa situación es insostenible, y yo no sé si los países se dan cuenta de que ahí está a punto de volver a comenzar una nueva guerra. Bueno, vamos a ver un pequeño trozo de En busca del mundo perdido, y luego haremos una pregunta a Ismael. En busca del mundo perdido. Expedición Gacela Dama. Solo guijarros y arena. Un horizonte pétreo. Paisaje mineral donde las colinas, privadas de la blandura del dibujo, de esa indecisión del contorno que dan el humus y las plantas, se perfilan contra el cielo pálido con la brutal franqueza de un decorado, la de un esqueleto descarnado. Región por completo muerta, deshabitada, inhabitable. Los catedráticos de Geología y de Geografía Física Eduardo Hernández Pacheco y Francisco Marico Hernández Pacheco, en su expedición científica de 1941, describían así el desierto. Las llanuras saharianas, en general, son de suelo duro, pues la marga arcillosa que constituye el terreno está endurecida por grumos calcáreos que se fijan en superficie por capilaridad. La expedición, dirigida por Jorge Pina, rememora a aquellos intrépidos viajeros y trata de seguir las rutas del Sáhara por las que ellos transitaron, aunque ahora sustituyendo el dromedario por los todoterreno.
Nuestra expedición toca a su fin. Tras rendir homenaje una vez más a aquellos intrépidos científicos que tuvieron el valor de adentrarse en un desierto inhóspito y desconocido, pero tan fascinante y misterioso como sigue siendo en la actualidad. Esta pequeña muestra del documental que hemos visto, de este documental que es la primera coproducción entre la Mediateca, la TEI y la Asociación Española de Cine Científico, nos acerca además a temas de investigación, de grupos de investigación del Consejo de Investigaciones Científicas. Pero tanto este programa como el de la historia universal nos plantea qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo documentales científicos, estamos viendo documentales de generalistas, educativos. Ismael, desde el punto de vista de la asociación, desde tu parecer, ¿qué son estos documentales? Por eso decía que las normas iniciales de la Asociación Internacional de Cine Científico se han hecho necesariamente mucho más flexibles. Y no hay que olvidar que aun cuando un documental para ser científico tiene que utilizar rigurosamente el método científico, actualmente y siempre los objetivos teleológicos de la ciencia pues son la propia humanidad. Y en este momento se han aproximado y asumido como científicos temas que antes ni siquiera pasaban a ser valorados por las instituciones relacionadas con el cine científico. Yo creo que estos documentales tienen una elevada intención científica, unos son absolutamente científicos, otros son más humanísticos, pero ya digo que este campo está siendo asumido por lo que son los esquemas del cine científico. De tal manera que voy a poner una anécdota muy sencilla. En los certámenes de cine científico internacional, antes había una serie de categorías muy definidas que eran las que correspondían a las materias prácticamente de ciencias, de medicina, de biología, de naturaleza salvaje. Pero actualmente casi todos los certámenes tienen agrupadas varias categorías que cuentan con lo tecnológico, con lo científico en todas las disciplinas y con lo humanístico social. Este es el derrotero que ha tomado la realización y la producción del cine científico. Ahora, yo no quiero, digamos, dejar de decir una cosa en este primer programa porque me parece muy importante. Primero, estoy tremendamente orgulloso y satisfecho de que nuestro secretario general, con su entusiasmo, y la ATI con su receptividad, hayan hecho posible un espacio que hoy se inicia y que a buen seguro va a ser cada vez de mayor interés de los espectadores y va a tener un futuro prometedor. Porque en él se conjuga la intención de dar a conocer acontecimientos científicos, la intención de dar a conocer el mundo del audiovisual científico en todos sus ámbitos y sobre todo de dar a conocer a los realizadores que tenemos próximos y que son los verdaderos protagonistas de esta historia. Por tanto, felicidades a la ATI, felicidades a la asociación y que este programa no solo sea el primero, sino el primero de una serie muy grande. Bueno, eso intentaremos acercaros a todos vosotros todos estos temas que en otros sitios no se cuentan. Nosotros vamos a tratar de llegar a vosotros. Clemente, otra de tus series es A través del arte. Es una serie, supongo yo, de una complejidad increíble y de un presupuesto que no sé cómo habrás podido solucionar. Bueno, verdaderamente esta ha sido una de las series que te hacen sentirte un privilegiado, porque te dan la oportunidad de estar en sitios que difícilmente podrían ser de otra forma, ¿no? El poder estar en la casa de Monet, viendo sus jardines, que parece que conoces cada una de las plantas que él pintó cuando las ves allí, el poder estar solo en el Museo del Louvre o de los museos capitalinos o cualquiera de los museos que hemos podido visitar, pues te hacen sentirte absolutamente satisfecho. Pero el planteamiento de la serie nos pasaba como con la crónica universal de nuestra época. No queríamos que fuese un mero desfilar de cuadros de grandes autores, sino que lo que queríamos era ir mucho más allá, que la gente pudiese compartir, que pudiese comprender lo que era el arte y la pintura, no ser una simple historia del arte. Y yo creo que eso se ha conseguido, pese a que hemos tenido que luchar con presupuestos muy exiguos para hacer una producción de este tipo, pero al final hemos conseguido filmar en muchos países y hemos tenido colaboraciones muy importantes. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a ver un poquito de esta serie tan
grande en cuanto a espacio. A través del arte. A través del arte es una ambiciosa serie de documentales que muestra, con un extraordinario nivel de calidad, el más destacado patrimonio artístico de la historia de la humanidad en todas las épocas. La serie incluye un material filmado específicamente para este proyecto que se ha rodado en gran cantidad de países y museos, tratando de dar una visión clara y comprensible de los grandes cambios que se han ido produciendo en todas las tendencias artísticas a lo largo del tiempo. Se incluyen filmaciones efectuadas en el Museo del Louvre, el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Casa Monet, el Museo de Barbizon, el Museo Británico, la Fundación March, el Museo de El Cairo, Museo de Luxor, la Galería Borghese, el Museo Dalí de Montmartre, la Halle Saint-Pierre, el Museo de Arte Naif de París, etc. Obras y pintores que se han ganado la admiración universal por la belleza de su arte. Obras excepcionales como la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, la Gioconda, el Guernica, pintores únicos como Tintoretto, Velázquez, Murillo, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Picasso, hasta las tendencias más actuales. Toda una historia apasionante. Una magnífica historia que nos lleva a través del arte. Clemente, sé que algunas veces has trabajado por encargo documentales hechos expresamente para alguien, pero no cabe duda que si eres como la que estamos viendo, como Agujeros Negros, como esta película que estamos viendo que nos acerca un poco a comprender qué son los agujeros negros, que son necesarios para la educación, que son necesarios para la divulgación científica, no tienen cabida en las grandes televisiones, en las grandes cadenas de televisión. ¿Cómo conseguís sacar adelante este tipo de productos? Bueno, la verdad es que es muy difícil, precisamente porque las televisiones deberían ser mucho más propicias a apoyar este tipo de productos. En el caso de esta película de Agujeros Negros, Magia en el Universo, que estáis viendo en este momento un extracto, era un auténtico reto porque teníamos que abordar un tema que era muy complejo, que realmente era un tema científico y que había que abordarlo con un lenguaje que fuese capaz de ser comprendido por todo el mundo, no solamente por los astrofísicos. Entonces era realmente difícil. Por otro lado, nos enfrentábamos a un programa en el cual no existe ningún material filmado, es decir, todo lo que existe es una foto tomada por el Hubble, y todo había que hacerlo prácticamente con imágenes hechas por computadora,
Y bueno, pues era un reto importante y yo creo que ha sido uno de los trabajos que más satisfacción me han dado. También es verdad que hemos contado con la ayuda inestimable de organismos como el Instituto Astrofísico de Canarias o el Hubble Telescope Institute, que han sido vitales para poder llevarlo a cabo. Un poco abundando en este tema, Ismael, hace muchos años la UNESCO planteó esta situación de que los instrumentos que hacen falta para hacer documentales científicos y los equipos tienen que ser equipos muy especializados, equipos muy caros. UNESCO recomendó que los centros de investigación, que los propios estados crearan equipos multidisciplinares que hicieran este tipo de cosas. ¿Qué ha pasado con aquello? Bueno, realmente en algunos países esto ha sido una realidad. Por ejemplo, en el IWF en Alemania concentra equipos súper sofisticados que no serían rentables, pero los pone a disposición de todo el país y de todos los realizadores científicos que quieran utilizarlos. Me estoy refiriendo a cámaras de espejos que pueden rodar a 2 millones de imágenes por segundo, o a sistemas de intervalometría o de grabación de seres con baja intensidad luminosa para no perturbar su sistema, y todo eso lo pone como complemento de los realizadores que son capaces de filmar perfectamente todo lo demás. En otros países, como en Francia, hay instituciones como el CNRS Audiovisuel, que también recoge lo que hacen los investigadores, difunde lo que hacen sus investigadores y lo utiliza para divulgación y para docencia. En Holanda la estructura es muy compleja y desde hace mucho tiempo, y hay un verdadero consenso entre todas las universidades. En los grandes hospitales hay centros de recursos audiovisuales, incluso con plantillas de 30 personas, para hacer de todo lo que es imagen producciones verdaderamente profesionales. Entonces, cada país ha ido evolucionando de manera distinta, y en esa evolución hubo un momento en que la UNESCO, consciente de la importancia de los audiovisuales, le encargó a la Asociación Internacional de Cine Científico, de la cual la Asociación Española era representante en ese momento, que hiciese una selección de audiovisuales para la UNESCO, para las distintas necesidades. Esa selección además se hizo en la Universidad de Salamanca. Y a tenor de la conciencia de la Asociación Internacional, pues la UNESCO se identificó con las normas generales que recomendaba la Asociación Internacional. Y ya digo, esos desarrollos han sido realidad en algunos países. Desgraciadamente, a pesar de nuestros intentos, en el nuestro no se ha podido hacer lo que se hubiese querido hacer. Bueno, iremos conociendo poco a poco algunos de estos grupos que se dedican a hacer documentales de España y de todo el mundo. En las universidades están empezándose a generar algún tipo de estos grupos. El equipo de creativos multimedia, además de hacer estas cosas, trabaja como reportero en sitios de guerra, de difícil situación social, política, de dificultades ante catástrofes. Vamos a ver ahora un pequeño corte de un trabajo que hicieron en los principios de la invasión estadounidense a Irak. Irak, entre el miedo y la esperanza. El 17 de junio de 1968, el Partido Árabe Socialista Baas inició una revolución. Consiguieron someter al batallón de tanques encargado de la guardia del presidente, tomándolo prisionero. No se había derramado una gota de sangre. El Partido Baas prácticamente se hacía con el poder bajo el lema "Una nación árabe unida en una misión eterna". Según sus propias palabras, comenzaba una etapa cargada de realizaciones emancipadoras, democráticas y progresistas. ¿Qué sucedió para que tan nobles propósitos se truncaran haciendo llegar al poder a un dictador sanguinario como Saddam? Saddam, el que se enfrenta.
llegaría al poder siendo sospechoso del asesinato de Nasir al-Hani el día del golpe de Estado. Además de este documental, le ha servido a Clemente para escribir uno de sus libros más, que además ha estado reflejado su oportunidad en la revista Newsweek. Clemente, ¿qué nos puedes contar muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, sobre este trabajo editorial, además? Bueno, la verdad es que la cantidad de países que tenemos que visitar para hacer los reportajes de programas audiovisuales nos dan la oportunidad también de conocer gente que, como en el caso de este libro, pues tienen mucho que contar, porque no se trataba de un libro hecho por un periodista occidental que visita allí unos días un país, sino que era un libro escrito contando la historia de un hombre que había sido contrario al régimen del partido Baas, que había pasado por las cárceles y que conocía de primera mano lo que había sido un régimen totalitario como era el de Saddam Hussein. Por eso a mí me parece que tiene mucha importancia el poder transmitir esto al resto de la gente. Bueno, como siempre en televisión el tiempo se nos queda corto, pero siempre queremos tener alguna noticia relacionada con el tema del audiovisual científico. Queremos invitaros a visitar la página web del Festival de Cine Vídeo y Médico MIFES Ciencias, que se va a celebrar en La Habana del día 6 al 11 de junio del 2006. Y esta es una iniciativa interesantísima de una organización MIFES Ciencias de Francia, que va haciendo festivales de cine por todo el mundo. Nada más, a vosotros, Ismael y Clemente, daros las gracias por habernos acompañado, y a los que habéis estado al otro lado de la pantalla, os esperamos pronto, muy pronto, con otro programa de Cine Conciencia, donde nos acercaremos al cine, a la ciencia, y tomaremos conciencia de que la ciencia existe.